Revelada la verdad escalofriante de los baños romanos, lujo maldito y enfermedades inexplicables, la noche caía sobre el barrio, envolviendo todo en sombras. Un murmullo eléctrico recorrió las calles, y las sirenas de la policía se mezclaban con el lamento de un perro solitario. En un rincón oscuro, los antiguos baños romanos, ahora cubiertos de maleza y olvido, parecían respirar, como si guardaran secretos siniestros. Las historias corrían como pólvora, aquellos que entraban jamás regresaban iguales, y algunos desaparecían por completo. Sofía, madre soltera de 34 años, no podía permitirse el lujo de temer. Después de varias horas trabajando en la planta de envasado, la ligera brisa nocturna apenas lograba calmar su ansiedad. Al llegar a casa, un escalofrío le recorrió la espalda al ver la luz de la habitación de su hija apagada. Con el corazón palpitando en su pecho, se acercó a la cama y encontró a Valeria, su hija de 16 años, cubierta en sudor y con un brillo extraño en su piel. Una herida, fea y oscura, se extendía como una serpiente sobre su brazo. Valeria, susurró, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. La fiebre de su hija ardía, pero incluso en ese momento de terror, un eco de tristeza la invadió al pensar en la vida que hacían, luchando por salir adelante en un barrio donde cada esquina traía consigo un temor latente. Sin embargo, lo que más le aterraba era el abismo que su hija empezaba a explorar. Las malas decisiones, la curiosidad insaciable de la juventud, la distracción de lo prohibido. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los rumores sobre los baños romanos rebotaban en su mente. ¿Y si Valeria había ido allí? Sofía se sentía atrapada, sin poder confiar en nadie. Sabía que debía actuar, pero sabía que el miedo también era contagioso. La atmósfera del barrio la envolvía en un puño. Gente murmurando, miradas inquietantes, la desconfianza se palpaba. Mientras algunos de sus vecinos comenzaban a regresar con extrañas llagas y miradas perdidas, ella se hundía más en la desesperación. Una noche, la soledad la llevó a hacer lo impensable, decidir entrar en esos baños infernales, ese lugar maldito que había visto arruinar tantas vidas. Las leyendas acerca de sombras que absorbían almas resonaban como campanas en su mente. La necesidad de salvar a Valeria empujaba su valentía a límites desconocidos. Al traspasar la entrada, el aire se volvió denso, como un peso aplastante, y el silencio un grito ensordecedor. De repente, las paredes comenzaron a susurrar. Sofía pudo sentir el escalofrío de las almas atrapadas, el eco de risas convertidas en lamentos. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Ella no estaba preparada para lo que iba a descubrir. La figura a la que había comenzado a desconfiar, un hombre conocido por su caridad en la comunidad, se acercaba peligrosamente a la oscuridad que rodeaba esos baños malditos y en ese preciso instante, su mundo se desmoronaba, mientras una profunda pregunta resonaba en su mente: ¿qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para salvar a su hija del horror que acechaba en cada esquina? La penumbra se sentía viva, como si los muros de piedra antiguas tuvieran un corazón que latía en sincronía con los temores de Sofía. Ella avanzaba, sus pasos resonando, mientras el olor a moho y algo más, algo que parecía putrefacción, la asfixiaba. Un ruido distante, como un grito ahogado, hizo que se detuviera. No era el eco de sus propios pensamientos, era algo más, algo profundo, como un llamado desesperado. Con cada paso que daba, los susurros se intensificaban. «Ayuda, no tengo tiempo». Era la voz de Valeria. Sofía sintió que el ladrillo se desmoronaba bajo sus pies. La memoria de su hija, riendo en su habitación, la llenó de una tristeza desgarradora. «Valeria», gritó, pero su voz apenas se escuchó. Sin embargo, las sombras parecieron cobrar vida. Figuras inanimadas aparecieron y desaparecieron entre la maleza. Una presencia acechante la observaba. Nadie podía volver atrás, había advertencias, pero su amor la impulsaba hacia adelante, a un lugar donde la razón no podía seguir. De repente, una figura emergió del fondo. Era el hombre que daba caridad, aquel que todos alababan. Sin embargo, su mirada era distinta. No había compasión, sino un brillo avaro en sus ojos.
En una mano sostenía un pequeño objeto oscuro que reflejaba la luz tenue, un amuleto. ¿Qué has hecho?, preguntó Sofía, el corazón latiendo con fuerza. He liberado, contestó, su voz resonando como un eco en la penumbra. Este lugar ofrece mucho más que lo que crees. Pero a cambio, hay que dar algo que duele. Sofía sintió el frío recorrer su espalda. El hombre era un mensajero de la oscuridad, y detrás de él, las paredes comenzaron a vibrar. De sus entrañas, un susurro comenzó a tejerse, creando ecos de voces familiares, conocidas, pero distorsionadas. Mientras la atmósfera se volvía más tensa, una ola de terror la invadió. Las noches sin dormir, las miradas inquietantes de los vecinos, las desapariciones. Todo comenzó a encajar en un rompecabezas macabro. Sofía se dio cuenta de que aquel lugar no solo había reclamado almas, sino que las había transformado en su ejército. Siempre hay un precio a pagar, dijo el hombre, acercándose. ¿Estás dispuesta a sacrificar algo? En ese instante, un grito desgarrador atravesó el aire, el sonido inconfundible de Valeria. La fuerza del terror moldeó la voluntad de Sofía. Sin pensarlo, se lanzó hacia la oscuridad, buscando a su hija, ignorando las advertencias. Pero al dar un paso más, algo la detuvo. Una risa siniestra resonó entre las piedras, ahogando sus pensamientos. Las sombras empezaron a acercarse, como una ola oscura que devoraba la claridad. En su mente, luchaban sus instintos, salvar a Valeria o escapar de aquel horror. Y cuando pensó que ya no había salida, vio una forma familiar entre la maleza, un destello de luz que la llevó a la verdad que temía. Ahí estaba Valeria, con la herida en su brazo iluminando el lugar, pero algo más estaba en juego. Su hija sonreía. No era la sonrisa de alivio, sino la de una traición. Mamá, no debes irte. La voz de Valeria ya no era solo su hija, había adquirido un eco inquietante. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando a su hija, sino también luchando contra los demonios que ya habían cruzado la puerta. La pregunta en su mente se intensificó, ¿qué parte de su alma estaba dispuesta a ofrecer? De repente, un grito ensordecedor resonó en el aire y todo se volvió oscuro. Una risa profunda, casi reglamentada, llenó el espacio. Sofía comprendió que había entrado en un juego de fuerzas que no podía comprender, que ya estaba atrapada. Pero antes de que pudiera asimilarlo, un cambio repentino ocurrió. La sarta de risa se interrumpió abruptamente, y un silencio mortecino los envolvió. En ese instante de calma, una sombra se separó del grupo, alzando una mano llena de un aura oscura. Algo que podría cambiarlo todo. Pero, ¿sería un salvador o un desastre? El destino de Sofía parecía atrapado entre el amor y la perdición, mientras se enfrentaba a la realidad de que la oscuridad no solo acechaba fuera, sino también dentro de su propia carne y sangre. ¿Sería capaz de hacer lo que fuera necesario para salvar a Valeria o caerían juntas en la vorágine de la desesperación? El silencio se mantuvo, denso y pesado, mientras la sombra daba un paso adelante. El frío envolvió a Sofía como un manto de hielo. La sombra que avanzaba hacia ella parecía flotar, deslizándose con una suavidad inquietante, como si desafiara las leyes de la gravedad. Algo en su esencia le resultaba familiar, pero no podía recordar qué era. Valeria, aún herida, observaba en silencio, su rostro enmarcado por la tenue luz que emanaba del brazo lesionado. La antorcha iluminaba el lugar, revelando detalles horripilantes, las paredes estaban manchadas de un rojo oscuro, como si la piedra misma hubiese sido testigo de algún sacrificio cruel. Un sudor frío resbaló por su espalda mientras comprendía que cada bóveda, cada esquina de esos pasillos, guardaba secretos que no estaban destinados a ser descubiertos. La sombra, ahora a solo unos pasos, se detuvo. Sofía pudo distinguir rasgos humanos en ella, pero había algo más, sus ojos destellaban como abismos. En un susurro que vibraba en el aire frío, dijo, «Has venido por tu hija, pero lo que hallarás aquí no es lo que esperas». El eco de sus palabras serpenteó entre las piedras, provocando que los murmullos de las otras sombras se intensificaran. No hay retorno. No hay perdón. Sofía sintió un nudo en el estómago. Las advertencias resonaban como campanas, pero su amor por Valeria eclipsaba todo razonamiento. «¿Qué has hecho, Valeria?», preguntó, sintiendo que estaba al borde del abismo. La joven alzó su mano, mostrando una pequeña caja brillante que había aparecido junto a ella. Era un relicario. La niebla envolvía el objeto, pero era evidente que contenía algo poderosamente maligno. «Es nuestro camino», dijo Valeria,
elevando el relicario hacia la luz. La risa perturbadora resurgió, adentrándose en las entrañas de Sofía. Algo no estaba bien, la esencia de su hija era la misma, pero había algo retorcido en su mirada. Estaba cambiando. En un abrir y cerrar de ojos, la sombra tomó forma, revelándose como el hombre de la caridad. Esa mirada codiciosa aún brillaba en sus ojos. Se acercó a Sofía, y por un momento, pareció leer su alma. Este relicario nos conecta a todos. Los perdidos, los sacrificados, los deseados, dijo, acariciando la superficie de la caja. Cada quien tiene su precio. ¿Qué estás dispuesta a dar por la luz de tu vida? Sofía sintió que el aire se le escapaba. Las sombras pulsaban, como si la pregunta hablara directamente a su corazón. El dolor de perder a Valeria era más intenso que cualquier horror que pudiera suceder. Pero, ¿qué se requeriría de ella? No quiero nada más que generosidad. Te lo imploro, devuélvele su vida, gritó, la desesperación dándole alas. El hombre sonrió con picardía. La risa de las sombras resonó, y un viento helado apagó la luz de la antorcha. En la oscuridad, solo podía escuchar el latido frenético de su corazón. La amenaza se sentía cerca, como un depredador al acecho. Tu vida, se carcajeó. Ella puede tener todo, a cambio de tu alma. El grito de Valeria rompió el silencio, desgarrador y profundo. Sofía se dio cuenta de que estaba en medio de un juego macabro, una trampa mortal donde el amor era la ceguera. La imagen de su hija desapareciendo en la penumbra era el eco de su propia falta de decisión. Con el corazón acelerado y la mente nublada por el miedo, Sofía se enfrentó a la sombra. No habría sacrificio que pagara la culpa. El relicario brilló intensamente, como un faro en medio del tormento, y absorbió su miedo. La luz iluminó todo el lugar y las figuras temblaron. No, gritó Valeria, estirando su mano, y por un instante, el horror se detuvo. Pero el brillo se tornó en algo opaco, como un espejismo, mostrando una verdad aún más aterradora: no era Valeria quien estaba realmente en peligro. Sofía abusó de su amor una vez más, descendiendo en una espiral de locura. Entonces, un silencio absoluto como un congelamiento en el tiempo estalló. La sombra se deslizó más cerca, ahora imparable, y una decisión se cernía sobre Sofía: ¿se entregaría para salvar a su hija, despojándose de su propia esencia? La risa reanudó su alarido, reverberando por las paredes, mientras la luz del relicario se apagaba lentamente. Algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Qué precio finalmente cobraría la oscuridad por el amor de Sofía? La respuesta, como un eco lejano, resonó en su mente. Pero antes de que comprendiera el verdadero significado de su elección, la sala tembló y la luz titiló, rompiendo la penumbra en 1000 fragmentos. Para entonces, ya era demasiado tarde. La oscuridad se desvaneció con la explosión de aquel tirón de luz, un instante decisivo donde el tiempo pareció detenerse. Entonces, todo estalló en una lluvia de sombras y ecos distorsionados, presentando la revelación formal de lo irreversible. Sofía sintió una presión en su pecho, como si el aire mismo resistiera su intento de respirar. Valeria y la sombra estaban tan cerca que casi podía tocarlas, y allí, en el centro de aquel caos, comprendió que el sacrificio no era solo suyo. Un frío pavoroso le recorrió la columna mientras, a lo lejos, la risa del hombre de la caridad se convertía en algo más que solo burla, se volvía un canto de celebración. ¿Ves?, susurró la sombra, su voz nublada por el viento helado. El amor puede ser un poderoso destructor. Pero aquí, en este lugar, no hay bucles vacíos. Hay elecciones. Los ojos de Valeria se agrandaron, atrapados por una mezcla de pánico y una extraña fascinación. Las paredes parecían acercarse, como si el lugar le recordara a ambos que su existencia estaba a punto de ser reescrita. Sin poder contenerse, Sofía retrocedió un paso, pero la sombra dio un movimiento enérgico, deteniéndola. Estás en mi juego, y la única forma de salir es jugando para ganar. Pero no olvides, querida madre, las reglas son míseras aquí, dijo, extendiendo los brazos como para abrazar toda la oscuridad que la rodeaba. Una sensación de desesperación se apoderó de Sofía. Sabía que el juego había comenzado y que el tiempo se estaba acabando. ¿Qué debo hacer?, preguntó, dejando caer el orgullo y la valentía en favor de la sobrevivencia. La voz le temblaba, el amor finalmente agazapado entre las sombras por instinto de proteger lo que más amaba. Una risa sibilante, como de algo que se arrastra en un desfiladero, retumbó en los rincones del lugar. Era la risa del hombre de la caridad, que se burlaba de su vulnerabilidad.
Para salvar a Valeria, deberás enfrentarte a lo que has ignorado. Lo que has decidido no ver, dijo ahora, con un tono que mezclaba la dulzura de un padre y la malicia de un demonio. Las sombras no solo son lo que parecen. El relicario es su anhelo, y tú lo sabes. Sofía sintió que todo giraba a su alrededor. La imagen de Valeria sufría, atrapada entre la vida y la muerte, y, al mismo tiempo, una película de recuerdos fluyó frente a sus ojos, risas compartidas, promesas, sueños. Pero en cada uno de ellos había un destello de luz que se torcía en dolor. La negación de la verdad se transformó en un peso insostenible. Estaba acercándose a la línea de la locura, el miedo se tornaba realidad. Sofía extendió sus manos temblorosas hacia su hija, quien parecía flotar entre el silencio y la desesperación. Un grito sofocado surgió de su garganta. Valeria, regresa. Lo haré. Lo haré, exclamó, sintiendo que la sangre le ardía en las venas, y con ello, el latido de su alma resonó en la futilidad de un sacrificio imposible. La sombra comenzó a reír de nuevo, y con cada risa, la sala se estremecía. Las paredes parecían temblar, y un murmullo de voces aumentaba en intensidad, retumbando como una tormenta enloquecida. Entonces, ¿te darás a ti misma?, preguntó la sombra, acercándose aún más, su aliento frío silbando en su piel. ¿Estás dispuesta a perderte para que ella pueda vivir? No había más salida. La oscuridad estaba ganando, y cada segundo que pasaba significaba perder a Valeria. Sí. Lo haré. El eco de su declaración resonó contra las paredes, paradojas que la llevarían a su voluntad de sacrificio. Con cada palabra, algo dentro de Sofía empezó a desvanecerse, atormentada y desgarrada por el dolor del amor desmesurado y la culpa. Las sombras parecían danzar en un festín macabro mientras sus cuerdas se iban rompiendo. Antes de que el lugar se tiñera de rojo, la oscuridad sonrió, y en ese instante, todo se congeló. En un giro inesperado, Sofía comprendió que podría haber aún una alternativa. Un destello de luz en el relicario llamaba su atención, y una idea peligrosa surgió en su mente. Pero era el último. Respiro entre su esencia y el horror absoluto, por un momento se interrogó, ¿sería posible revertir el precio pagado? La sala quedó en suspenso, las sombras también aguardaban cuál sería el siguiente movimiento en este pacto aterrador. Las sombras parecían cobrar vida, pulsando y retorciéndose, mientras la presión en el pecho de Sofía se hacía más intensa. Todavía podía ver a Valeria a través del velo opaco que las sombras tejían, flotando en un limbo de agonía y esperanza. La luz del relicario brillaba con un fulgor extraño, como si tuviera una conciencia propia, llamando a Sofía de una manera que no podía resistir. ¿Es esto un truco?, preguntó, su voz entrecortada por la angustia. ¿Me estás manipulando? La sombra, que le parecía cada vez más un eco de sus propios temores, se rió con un eco que helaba la sangre. Querida madre, la verdad siempre ha estado frente a ti. Nunca te he mentido. Solo te he mostrado lo que los demás ya sospechaban pero nunca se atrevieron a confirmar. Las imágenes en la mente de Sofía comenzaron a tomar forma, noches en vela sin poder cerrar los ojos, secretos escondidos entre susurros y promesas rotas, las veces que su propia oscuridad había ofuscado su juicio. Todo se deslizó dentro de ella como un veneno. No, gritó, sintiendo que cada recuerdo era un clavo más en su ataúd. Al mismo tiempo, una parte de ella deseaba conocer la verdad, pero eso significaba exponer la corrupción en su corazón. Se forzó a concentrarse en el relicario. Era posible que contuviera una salida, un camino que desconocía en su dolor. El brillo en el relicario pulsó con mayor intensidad, como un latido. Sofía se acercó. Un zumbido resonó a su alrededor, un eco lejano de las voces que venían de la sombra y del hombre de caridad. Dame tu esencia, parecían murmurar, en un coro de desesperación. Si te acercas al relicario, advirtió la sombra, lo que descubras podría ser un horror que jamás podrás deshacer. Pero Sofía solo podía pensar en Valeria. Recogió todo su valor y, con una determinación alimentada por la desesperación, estiró su mano hacia el relicario. En el instante en que su piel tocó la fría superficie del objeto brillante, todo su mundo se desvaneció. La oscuridad se convirtió en luces parpadeantes, destellos de momentos pasados y futuros a un mismo tiempo, caras conocidas, risas, lágrimas de alegría y angustia. Las visiones de su vida y la de Valeria la atravesaron como cuchillos. Sofía se dio cuenta de que cada experiencia, cada fragmento de dolor que había guardado, estaba imbuido con el poder de la luz. Una revelación la golpeó, era el amor, no solo el sacrificio,
lo que podía traer de vuelta a Valeria. La sombra gritó, el sonido quebrándose en un alarido que atravesaba el aire pesado. Las mutaciones comenzaron a retorcerse en su rostro, mostrándole una cara distorsionada de odio y temor. La verdad no se puede cambiar, vociferó, mientras las sombras se agazapaban alrededor de Sofía, intentando arrancarla de su propósito. Pero la verdad puede iluminar, respondió Sofía, sintiendo que el relicario le otorgaba poder. Era ahora o nunca. En un acto de desesperación pura, decidió no solo hacer su sacrificio, sino canalizar todo su amor, todas las promesas olvidadas. Cerró los ojos y se concentró, dispersando fragmentos de luz que comenzaban a emanar del relicario. El espacio vibró con su energía, como un eco de 1000 latidos resonando al mismo tiempo. Las sombras se retorcieron y se inclinaron, la risa se apagó. Valeria flotaba frente a ella, la angustia en su rostro comenzó a desvanecerse. Mamá, susurró Valeria con una voz que resonaba en lo más profundo del alma de Sofía. Pero mientras Sofía trataba de avanzar con la luz, un oscuro presagio escabulló entre sus pensamientos. ¿Sería el amor suficiente? ¿Estaría lista para enfrentar el sacrificio verdadero que su corazón anhelaba? ¿Y no iba a perder a Valeria de nuevo en esta lucha titánica? Todo se convirtió en un despliegue de luces y sombras. Mientras se preparaba para lo inevitable, las sombras murmuraban cosas ininteligibles, pero ella ya no tenía miedo de escucharlas. La revelación era inminente, más fuerte que la oscuridad misma. En el silencio que siguió, se escuchó un retumbar, como si el destino estuviera llamando a la puerta. ¿Qué era lo que Sofía realmente había desatado? ¿Sería suficiente para salvar a su hija o lo perdería todo, incluso su propia vida, en el proceso de buscar la verdad? Valeria observaba, sus ojos llenos de miedo e incertidumbre. Sofía sintió que el tiempo se estaba agotando, mientras el mundo a su alrededor se preparaba para un cambio que jamás imaginarían. La luz del relicario estalló en 1000 fragmentos de colores brillantes, creando un espectáculo que envolvió a Sofía y Valeria. Las sombras se arremolinaban más cerca, como si quisieran devorar la luz antes de que ésta pudiera expandirse. Silbidos y gritos resonaban, pero la voz de Sofía se volvió firme, llena de una calma inesperada. «Escucha», gritó, dirigiéndose a la sombra, aunque sabía que solo se trataba de un reflejo de sí misma. «No puedo permitir que me detengas. Esto se acabó». La sombra se retorció, su forma cambiando rápidamente, intentando buscar un asidero con palabras que sonaban enérgicas y oscuras a la vez. «Tú no entiendes lo que haces, la luz es un camino de espinas. No podrás soportar el costo». Sofía cerró sus ojos momentos antes de que la sombra se desvaneciera por un instante, como un eco lejano. Todo lo que podía sentir era la presencia de Valeria, a su lado, esa esencia pura que siempre le otorgó fuerza. Fue entonces cuando recordó las historias de la abuela sobre la lucha entre el bien y el mal, sobre cómo, a veces, el sacrificio más grande era lo que se necesitaba para alcanzar la verdad. «No estás sola», mamá, dijo Valeria, sus ojos ahora llenos de luz. «Estoy aquí contigo». Esa simple declaración alimentó el fuego en el corazón de Sofía. La luz del relicario se concentró en el centro de su pecho, convirtiéndose en un faro que atravesó la oscuridad. Sin dudarlo, alzó la voz, dejando que cada palabra se convirtiera en una ola de energía. «La oscuridad no puede apoderarse de mí. No esta vez». Las sombras comenzaron a temblar, como si la luz les quemara. Un grito de rabia escapó de la sombra al borde de desaparecer por completo. Fue un sonido desgarrador, lleno de un dolor que resonó en cada rincón de la habitación. «¿Qué has hecho?», exclamó, su forma retorciéndose con un odio que parecía tangible, como tentáculos de un monstruo que intenta atrapar un rayo de luz. «No puedes deshacer lo que está escrito». La luz creció y comenzó a encadenar a la sombra, pero el reflejo de sus propios temores se coló en la mente de Sofía. Recordó momentos de desconfianza y traición, instantes en los que se sintió impotente. Pero también recordó cada rayo de amor entregado a Valeria, cada sacrificio, cada noche en vela cuidando de ella. Era su fuerza, su motivación. «La verdad está en mi corazón y no permitirá que ningún mal te consuma», gritó. Y entonces, el relicario explotó en un destello radiante. Un torrente de luz desbordante barrió a las sombras, su energía dispersa como un sol naciente que destruye la oscuridad. La sombra comenzó a gritar, su forma se fragmentó, como si el poder del amor de Sofía la descomponía en partículas invisibles. Valeria fue arrastrada hacia el centro del resplandor, y Sofía sintió un tirón en su pecho. Un grito de angustia brotó de ella,
y su mente pareció ser invadida por visiones de todo lo que perdería. Pero ya no podía retroceder. En ese instante, un silencio aterrador envolvió el lugar. La luz había despojado a las sombras de su poder, pero la sensación de pérdida era aplastante. Sofía abrió los ojos solo para ser testigo de cómo Valeria desaparecía en la brillantez, el rostro de su hija lleno de amor y dolor. Un eco resonó en la habitación, haciéndose más fuerte, más profundo. La sombra se disipó por completo, pero a cambio, algo más había emergido. Un susurro, un murmullo familiar que llenó el aire y corría por la piel de Sofía. «Mamá. No me dejes». Sofía sintió una desgarradora punzada. No podía dejar que su hija desapareciera nuevamente. Con desesperación, buscó en su mente la forma de recuperar a Valeria, la verdad inundando cada rincón oscurecido de su ser. La forma de la sombra se volvió a manifestar, sugiriendo una verdad que deseaba ocultar. Tu amor, su amor, puede abrir un camino, pero conlleva un sacrificio que no estás lista para hacer. Desesperada, se enfrentó a la voz. Una pregunta surgió entre sus pensamientos: ¿cuál era el verdadero costo del amor? Mientras las luces titilaban y las sombras intentaban volver a formar su terrible presencia, Sofía comprendió que debía mantenerse firme en su decisión. Pero, ¿estaría realmente dispuesta a pagar el precio por la salvación de Valeria? Las luces titilaban y se oscurecían, vibrando a su alrededor. La pregunta aún resonaba en su mente. ¿Qué sería lo próximo que tendría que perder para que su hija regresara del abismo? El eco del susurro seguía resonando en la mente de Sofía, su corazón latía con fuerza, como si cada pulsación le recordara lo que estaba en juego. ¿Qué tipo de sacrificio pediría la oscuridad? La atmósfera se sentía densa y cargada, cada sombra parecía cobrar vida, esperando a que ella se rindiera. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la habitación pareció distorsionarse a su alrededor, una mezcla de luces y sombras luchando entre sí. La declaración de la sombra flotaba como un espectro: no estás lista para hacer el sacrificio. Con cada instante que pasaba, Sofía se sintió más atrapada en una red invisible de pánico. Valeria, gritó, desgarrando el silencio, pero su voz se perdió en un susurro sombrío. Necesito que regreses. El aire se volvió helado. Sofía sintió como el frío se acomodaba en sus huesos, entumeciendo su voluntad. Las sombras, impulsadas por sus temores, se acercaban más, tratando de envolverla en sus tentáculos oscuros. Una risa burlona llenó la sala, resonando como si la propia habitación se estaba riendo de su impotencia. Un sacrificio, un precio que pagar, murmuró la voz de la sombra, más fuerte, más clara. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Las luces titilaban como si se encendieran por la desesperación, pero la pregunta la paralizaba. La idea de perder a Valeria había sido suficiente para empujarla a la lucha, pero ahora, una nueva preocupación comenzaba a germinar en su corazón: ¿y si perder a Valeria no era suficiente? No. No dejaré que me tomen todo, murmuró, apenas sin voz, mientras recordaba cada momento compartido con su hija, cada risa, cada abrazo. Era un amor que podía atravesar cualquier oscuridad, ¿no era así? Pero con cada recuerdo, la sombra se alimentaba de sus dudas, intensificando su batalla personal. Sofía se sintió como si estuviera en una encrucijada, atrapada entre dos caminos oscuros. La idea del sacrificio comenzó a tomar forma en su mente, paralizándola y obligándola a examinar la verdadera naturaleza de su amor. La luz del relicario temblaba aunque seguía brillando en su pecho. Fue entonces, a través de sus lágrimas, que Sofía vio visiones en las paredes. Escenas del pasado comenzaron a proyectarse a su alrededor. Momentos de su vida, que pensó que había olvidado. Recuerdos de traiciones y pérdidas, enfrentamientos y decisiones difíciles. No se dijo a sí misma: no puedo dejar que esto me consuma. Con cada respiración, reunió la fuerza que aún le quedaba. La luz pareció responder a su determinación, intensificándose, creciendo en calidez. Si tengo que sacrificar algo, que sea este dolor, anunció, levantando el relicario con fervor. Las sombras comenzaron a retroceder, temiendo su oferta. Sofía nunca se había sentido tan viva, aunque la amenaza del sacrificio pesara sobre sus hombros. ¿Pero qué significaba realmente perder? Y en ese instante, mientras la sombra giraba con furia, una nueva voz emergió de la oscuridad, sucia y salvaje. No lo hagas, gritó, la voz de Valeria resonando con una claridad desgarradora. Sofía sintió un ardor en su pecho, la lucha entre el deseo de salvar a su hija y el terror de perderlo todo era abrumadora.
¿Qué precio estaba dispuesta a pagar realmente? Valeria, gimió, buscando en la luz una respuesta. Pero ya era demasiado tarde. La sombra, sintiendo que su poder estaba en juego, se lanzó hacia ella en un torbellino de gritos y caos. Sofía retrocedió, sus manos temblaban mientras una pulsación de angustia la consumía. Soy tu propia sombra, Sofía, y aún no has enfrentado tu verdad. La revelación la golpeó como una ola fría. ¿Qué verdad? Con una determinación renovada, se fijó en el relicario, buscando la conexión entre su amor y el camino hacia Valeria. Pero, de repente, todo se oscureció. Visiones distorsionadas de su vida la invadieron. En cada imagen, la sombra se reía, mientras su corazón se rompía en pedazos. Justo cuando un grito desgarrador resonó en su interior, la oscuridad se cerró a su alrededor como un manto. La luz del relicario empezó a parpadear erráticamente. En un último intento de mantener la cordura, Sofía gritó, si tengo que sacrificarme, que sea yo y no ella. Y entonces, todo se apagó en un destello abrumador. ¿Qué significa realmente enfrentar su verdad? La oscuridad había hecho su movimiento, y con cada segundo, el tiempo parecía habría una elección, el sacrificio de Sofía o seguir buscando un camino hacia Valeria. Aquella noche se tornó más oscura, dejando la promesa de respuestas y un horror que acechaba aún más. La pregunta que pesaba en su mente se convertía en un grito desesperado y ahogado. ¿Qué sacrificaría por su amor? La oscuridad se disipó repentinamente, pero no dio paso a la luz. En vez de eso, Sofía se encontró de pie en un pasillo angosto, con paredes cubiertas de un frío brillo grisáceo. El aire era denso, casi como si fuera palpable, y cada inhalación le costaba un esfuerzo titánico. La sensación de estar atrapada en una trampa se intensificó, y un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Dónde estoy?», susurró, su voz temblando aunque sabía que nadie la escucharía. Al mirar hacia adelante, el pasillo parecía extenderse interminablemente, desdibujándose en la oscuridad. Sin embargo, tras su espalda, podía sentir la presión abrumadora de lo desconocido, como si alguien o algo la estuviera observando. Los ecos de sus pensamientos resonaban, la sombra, su verdad, Valeria. Valeria, gritó, su voz resonando débilmente en el vacío, como si el lugar le devolviera su desesperación. A cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, haciéndola consciente de que no estaba sola. Una opresión comenzó a manifestarse en su pecho, tan aguda que sintió que podría caer de rodillas en cualquier momento. Fue entonces cuando oyó un susurro suave, casi un murmullo, que se deslizaba entre las sombras. Sofía. Aterrorizada, se detuvo y giró en busca de la voz. La figura de la sombra apareció ante ella, más definida, incluso familiar. Era como un espejo distorsionado de su propia imagen, pero con rasgos que reflejaban su peor miedo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando entre la determinación y el terror. La sombra sonrió, una mueca que parecía retorcerse como la oscuridad misma. ¿Quieres rescatar a Valeria? ¿Qué estás dispuesta a perder realmente? Sofía tragó saliva, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. La pregunta palpitaba en los muros del pasillo oscuro, retumbando en su mente. Cada rescate tenía un precio y cada decisión que había tomado la había llevado a este momento, pero jamás había imaginado que se vería tan amenazada por su propia esencia. No tienes poder sobre mí, dijo, aunque su voz sonaba más como una declaración de fe que como una verdad absoluta. La sombra avanzó, arrastrándose hacia ella, y Sofía sintió la desesperación lavarse sobre su piel como un manto helado. En un instante, las visiones comenzaron a hablarle, cada una contando una historia escondida detrás de un dolor oculto. Se vio a sí misma hundiéndose en la culpa, una madre fallida, una esposa traicionada, cada error construyendo la aceptación del sacrificio. Eres solo eso, un remanente de tu pasado, murmuró la sombra con un tono burlón. Y Valeria, bueno, ella podría liberarse de ti. Sofía sintió que el mundo se apagaba a su alrededor, llevándola más profundo en las garras de su propio tormento. Recordó la sonrisa de su hija, la inocencia en sus ojos. Pero la sombra no se detuvo, en su voz se mezclaba un eco de risa cruel y dolor. La venganza es un placer que solo tú puedes elegir. ¿Estás dispuesta a dejarla marchar, si con eso te mantendrás entera? El corazón de Sofía explotó de dolor. Jamás podría olvidar a Valeria, no sin luchar hasta el final. Pero la angustia comenzaba a enredarse en su mente, haciéndola dudar. No. No puedo dejar que eso ocurra, gritó,
pero su voz se desvanecía en el aire helado que la rodeaba. Y de repente, un golpe resonó. Sofía se volvió, y el eco la llevó a un nuevo escenario, un antiguo baño romano, con mármoles desgastados y un ambiente opresivo. La sombra se desvaneció en el aire, y el silencio que dejó era más pesado que la propia oscuridad. Esto es solo el principio, Sofía. Cada elección que haces la llevará a una nueva revelación. Una angustia inmensa la invadió al ver que Valeria estaba allí, en el centro del baño, sus ojos fijos en su madre, pero pareciendo lejana, atrapada en un remolino de sombras. La confusión se entrelazaba con el terror en su corazón, mientras gritaba, Valeria. Pero las sombras danzantes a su alrededor estaban listas para reclamar su sacrificio. La revelación de los baños romanos, de lujos malditos, comenzaba a tomar forma. ¿Qué secreto oscuro se ocultaba allí? Mientras el horror se desataba, la pregunta resonó en su mente, retumbando con más fuerza que antes, ¿estás lista para descubrir la verdad? El silencio en el baño romano era ensordecedor, un abismo que absorbía todo sonido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar el sufrimiento de Sofía. Mientras la luz tenue luchaba por filtrarse a través de las sombras, la figura de Valeria continuaba allí, quieta, con sus ojos abiertos y llenos de angustia. Valeria, por favor, gritó Sofía, avanzando hacia ella, su corazón latiendo desbocado. Pero cada paso que daba la acercaba más a los ecos de su propia desesperación. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando curvas sinuosas que la despertaban antiguos recuerdos de culpa. El aire se volvió aún más denso y Sofía sintió que las paredes del baño la oprimían, como si estuvieran a punto de cerrarse sobre ella. Mamá, susurró Valeria, pero su voz sonó lejana, como si proviene de un abismo insondable. Sofía se estremeció. La desesperación la abrazaba mientras intentaba alcanzar a su hija, pero las sombras como tentáculos comenzaron a rodearla, arrastrándola hacia lo profundo de sus propios miedos. De repente, recordó una advertencia que había ignorado: los baños romanos atraen a aquellos que buscan respuestas, pero las respuestas tienen un precio. Un frío helado comenzó a envolverla, y la visión de Valeria se desvaneció. Sofía se encontró de pie en el borde de una piscina de agua oscura, el reflejo distorsionado de su rostro la miraba fijamente. Tú, que buscas la verdad, ¿cómo crees que podrás soportarla? La sombra se materializó de nuevo, riendo suavemente. Cállate, gritó Sofía, intentando ignorar el frío aterrador que la atravesaba. Callar, la sombra se inclinó hacia ella, sus ojos vacíos llenos de malicia. ¿Tienes idea de lo que realmente harías para salvar a tu hija? Tu amor es su prisión, y tus decisiones te han llevado aquí. Las palabras de la sombra eran dagas en su corazón. Las visiones comenzaron a asediarla, la risa de Valeria de niña, sus lágrimas al ser regañada y, finalmente, su rostro lleno de miedo cuando ocurrió el desastre. Era un ciclo interminable de dolor que ella había alimentado. De repente, el agua de la piscina comenzó a burbujear y un rostro emergió de las profundidades. Era Valeria, su mirada traspasaba el terror que la envolvía. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sofía sintió que iba a desmayarse. Mamá, ven. La voz de Valeria era un eco de esperanza, pero también un grito pidiendo ayuda. No puedo perderte otra vez, respondió Sofía, sintiendo que las lágrimas manaban de sus ojos. Tienes que elegir. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para salvarla? Aferrándose a la angustia que destilaba de cada palabra, Sofía miró a su hija. El amor que sentía era tan inmenso que la opresión del lugar parecía desvanecerse momentáneamente. Pero algo le decía que no podría emerger indemne de esta decisión. De pronto, se dio cuenta de que el agua comenzaba a arrastrar a Valeria hacia un abismo oscuro. La desesperación invadió su mente. Sin pensar, se lanzó hacia la piscina, el instinto de madre superando su miedo. «Aguanta, Valeria», gritó, extendiendo su mano. El contacto era inminente, y en ese instante, sintió el tirón letal de una sombra que rodeaba su pierna, sintiendo como la misma esencia de su miedo intentaba arrastrarla también. «Elige, Sofía», gritó la sombra con una voz estruendosa, resonando con eco en toda la sala. Con el corazón palpitando con fuerza, Sofía comprendió que no podía dejar a Valeria en manos de la oscuridad. Sin embargo, el espíritu de sacrificio que se fraguaba en su interior la empujó a cuestionar qué estaba dispuesta a perder. ¿Sería su propia vida? ¿Su propia alma? Y entonces, de repente, una risa burlona resonó en el aire, una mezcla de satisfacción y anticipación.
El agua se tornó negra como las sombras, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría Sofía enfrentarse a la verdad y salir viva? Entonces, la piscina comenzó a burbujear de nuevo y, en un giro frenético, el suelo tembló violentamente. Sofía, en ese instante, entendió que la verdad estaba más allá de la superficie del agua, en un abismo que jamás había imaginado. El terror estaba en su punto más culminante y un nuevo eco resonó. ¿Quién se sacrificaría para liberar a Valeria? Y lo más importante, ¿qué precio tendría que pagar ella para descubrirlo? La oscuridad palpitaba, pero de repente, en medio del horror, un brillo comenzó a surgir. Sofía sintió una mezcla de miedo y esperanza mientras la piscina temblaba y Valeria emergía, su rostro lleno de angustia. Pero algo mágico, un destello de luz, iluminó el entorno, haciendo que las sombras retrocedieran, como si tuvieran miedo de ser tocadas por lo puro. Sofía se dio cuenta de que la luz provenía del relicario, ahora brillante en sus manos. Era como si estuviera viva, pulsando con cada latido de su propio corazón. El eco de las palabras de la sombra resonaba en su mente: ¿qué estás dispuesta a sacrificar? La pregunta no era solo retórica, sino un reflejo de su propio viaje. Con el pecho apretado pero decidida, alzó el relicario hacia Valeria, quien parecía atrapada entre la vida y la muerte. La luz emanó con fuerza, iluminando cada rincón oscuro. La presencia ominosa de la sombra se convirtió en un torbellino a su alrededor. Valeria, gritó, su voz desgarrándose, y en el momento en que el relicario brilló intensamente, su hija fue levantada entre luces. El brillo se convirtió en una conexión, un lazo emocional e irrompible. Las sombras del lugar comenzaron a gritar, su presencia temblando ante la luz que retrocedía. Sofía sintió que el miedo menguaba, sustituido por un amor tan grande que se convirtió en su arma más poderosa. Las visiones de su vida juntos comenzaron a desplegarse, recordándole cada risa, cada abrazo, cada sacrificio. Las ondas de luz comenzaron a envolver a Valeria, y en un instante pareció que el tiempo se detuviera. Sofía vio cómo su hija empezaba a sonreír por un segundo antes de que las sombras intentaran atraparla de nuevo. Pero el relicario bombeaba amor, llenando el aire con una energía vibrante que transformaba el horror en belleza. No, no puedo dejarte ir, gritó Sofía mientras sostenía el relicario, sintiendo cómo se alimentaba de la intensidad de su amor. De repente, un destello de verdad golpeó su mente: Valeria no debía ser solo rescatada, debía ser liberada. Eso requería algo más. Entonces, dejando de lado su propio miedo, comenzó a hablarle a la oscuridad. Te elijo a ti, oscuro reflejo de mis propios miedos, pero no te otorgaré el poder sobre nosotras. La voz de Sofía resonó con fuerza, impregnada de determinación. Las sombras comenzaron a temblar, como si su esencia se debilitara con cada palabra. Las risas mórbidas cedieron a un silencio inquietante. En ese momento de calma, Sofía sintió el peso de su responsabilidad, de la oscuridad que había dejado crecer en su vida. No sería suficiente deshacerse de la sombra, debía aceptarlo como parte de su viaje. He fallado como madre, dijo Sofía, sintiendo lágrimas caer por su rostro. He dejado que mis miedos me controlaran, pero hoy elijo lo opuesto. Elijo amar sin límites, sin dudas. La luz del relicario estalló en estallidos de energía que retumbaron por la habitación. Las sombras, al verse confrontadas por un amor genuino, comenzaron a desvanecerse, desgarrándose en un torbellino de susurros y ecos que parecían rendirse ante el poder del amor absoluto. Con cada palabra, la piscina comenzó a regresar a su estado original, y las raíces de la oscuridad se desorganizaban ante el sacrificio que Sofía finalmente accedía a hacer, el sacrificio de su orgullo, de las viejas heridas que le habían impedido avanzar. Valeria se acercó, sus ojos ahora llenos de luz, mientras el sacrificio prometido comenzaba a manifestarse. La sombra final se arrodilló, dejándole ver su rostro distorsionado, más humano que nunca. Sofía enfrentó su reflejo en la oscuridad que una vez la atrapó y murmuró: te liberas al amarte a ti misma. Y la conexión se rompió. Con la luz del relicario envolviendo a Valeria, Sofía sintió como la oscuridad se desvanecía, y la piscina se transformaba en un lago brillante. En un instante, las sombras ya no estaban, todo, hasta el último fragmento de miedo, había sido absorbido por el poder del amor. La habitación cobró vida. Las risas y el gozo del pasado llenaron el aire, y Sofía abrazó a su hija con lágrimas de alegría. Estamos juntas. La voz de Valeria temblaba, llena de emoción y compasión. Sofía comprendió que, aunque el camino había sido doloroso, la verdad era hermosa.
Agradeció cada paso que las había llevado al borde del abismo, porque solo allí habían aprendido lo que realmente importaba, el abrazo de amor incondicional, la posibilidad de reconstruirse, la capacidad de sanar juntos. Los baños romanos consumirían a otros, pero no a ellas. Con el relicario brillando en sus manos, sabían que su viaje no había terminado, pero ahora tenían el poder del amor, una fuerza que podría derrotar cualquier oscuridad. Con la promesa de un nuevo comienzo, madre e hija abandonaron el antiguo lugar con la seguridad de que siempre se tendrían la mano. La luz del relicario guiaba su camino hacia la verdadera libertad, esa que proviene de encontrar la fortaleza en el amor, no en el sacrificio. No había sombras, solo luz. Y en su regreso a casa, una sensación palpable de esperanza revoloteó en el aire, como si el tiempo finalmente les permitiera desear un futuro brillante, lleno de risas y abrazos incalculables. La puerta a un capítulo nuevo se abría, y su viaje juntas había empezado de nuevo. Nunca más se permitirían ser vencidas. Nunca más volverían atrás. Ahora que has leído esta emocionante conclusión, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y ayuda a alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es vital, queremos escuchar lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta impactante resolución. Tu apoyo hace la diferencia en este viaje.